las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La Biblia nos habla es muy descriptiva cuando nos habla del pensamiento vano y soberbio del hombre, y más cuando se trata en relación a Dios. No se necesita ser rico para ser soberbio, no se necesita ser pobre. Yo he conocido pobres muy soberbios, igualmente ricos muy soberbios, igualmente ricos muy humildes, igual pobres muy humildes. No se necesita tener tal o cual posición social o económica, pero cuando se trata de Dios, la Biblia nos describe y nos habla cómo el hombre piensa en su pensamiento vano, piensa en su mente llena de soberbia, despreciando y rechazando y teniendo en poco a Dios, teniendo en poco el mensaje de Dios, teniendo en poco aún a la iglesia, ¿verdad? Mucha gente a nosotros nos ve como bichos raros, se ríen de nosotros, se burlan o nos tienen en poco, dado su pensamiento lleno de soberbia y contrario a Dios. Y ese pensamiento hace que el hombre cometa muchos errores. El hombre piensa que por no tener un trato con Dios está libre y exento de toda responsabilidad con Dios. El hombre puede pensar, bueno, yo respeto la religión, puede decir, respeto a Dios, yo no me meto, entonces que Él no se meta conmigo. Piensa que hasta que entra a la iglesia, o más aún hasta que se bautiza, recibe a Cristo en su corazón, puede él entonces, o tiene ya un compromiso con Dios. Está muy equivocado. Todos tenemos un compromiso con Dios. Hay una relación del hombre con Dios que el hombre no puede romper. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo. La Escritura nos muestra con claridad que Dios hizo al hombre, que Dios creó a la humanidad. El hombre no viene solo, Dios creó todo cuanto existe, incluida la raza humana. Dios creó al hombre, entonces en esa creación, por esa creación, el hombre tiene un compromiso con Dios, tiene una relación con Dios. Y el hombre puede decir, puede desconocerla, pero eso no le quita la relación que tiene con Dios. Este hombre, hemos leído aquí en la Escritura, la historia del rey Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor. Aquel hombre acababa de heredar el reino, el trono. Su corazón lleno de alegría porque era el rey, era nuevo rey, decide hacer una fiesta. Dice aquí que el versículo 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino.
Aquel hombre estaba de fiesta. No tenía en cuenta a Dios, no estaba tomando en cuenta a Dios. Aquel hombre dice: Dios por allá, yo por acá, es más, yo tengo mis dioses. E hizo este gran banquete. Al olvidar a Dios, hermanos, al tener en poco a Dios, esa vanidad, esa soberbia de Belsasar lo hace cometer errores muy graves. Lo hace cometer errores que el hombre tristemente comete hoy en día en relación a Dios. Aquí nos habla la Escritura del primer error de este hombre. Dice el final del verso 1: en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, el verso 2 lo leemos, dice: con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí la Biblia nos describe el primer error de este hombre: olvidar el propósito de Dios para su vida. ¿Cuánta gente cae en ese mismo error? Cree que Dios creó a la humanidad, cree que Dios creó a cada individuo para que el individuo logre sus propias, realice sus propias metas, consiga sus propios objetivos, sin tomar en cuenta a Dios, haciendo lo que uno quiere hacer. Pero, hermanos, aprendemos de este hombre ese triste error. Primero, se emborracha. Es muy mi gusto, ¿no? Que no puedo. Mucha gente dice: yo puedo vivir como yo quiera. A nadie le importa, no le tengo que dar cuentas a nadie. ¿Tú crees que Dios creó a la humanidad para que esté esclavizada, cada hombre, cada mujer esté esclavizada en el pecado y en los vicios? No. Dios no nos creó para eso. Dios no nos formó para eso. Es muy mi gusto, podría haber dicho aquel rey: yo me voy a emborrachar. Y se empezó a emborrachar. Y con el gusto del vino empieza a cometer actos contrarios a la voluntad de Dios. Porque cuando su padre había sitiado la ciudad de Jerusalén y la había saqueado, habían entrado al templo y se habían llevado todos los utensilios que había en el templo del Dios de Israel. Utensilios santos, consagrados, que tenían que ser elaborados por manos consagradas, con materiales consagrados. Eran instrumentos, eran vasos, no solamente de un enorme valor de lo que estaban hechos, sino eran también valiosos por el uso al cual habían sido destinados para el servicio del Dios Todopoderoso. Pero aquel hombre borracho dice: traigan aquellos utensilios, traigan aquellas copas, traigan lo que mi padre trajo del templo, y utiliza las cosas que Dios creó, que Dios hizo para santidad, las utiliza para sus vicios. Qué terror tan grande comete hoy el hombre, porque piensa que este cuerpo que Dios lo hizo para su gloria y para su alabanza, lo puede utilizar como instrumento de perdición, como instrumento de maldad, como instrumento de pecado, presa de los vicios y del placer pecaminoso que gobierna y domina al hombre sin Dios. Ya borracho, no sabía lo que hacía, mucha gente dice. La historia nos habla que en cierta ocasión el emperador Napoleón Bonaparte se enteró que dos de sus generales, dos de sus militares de alto rango habían tenido un pleito en una cantina, borrachos, por una mujer. Y uno de ellos había matado al otro. Entonces mandó a traer al militar, al soldado de alto rango que vivía, y le dijo: que mataste al otro soldado. Sí, majestad, es que no sabía lo que hacía, estaba borracho.
Estaba borracho, dice, no sabía lo que hacía. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Le dices, esa es tu respuesta. Está bien. Las semanas lo manda a traer, le dice, ven, quiero que comas conmigo. Pero no comió con él. Bueno, comió, pero échate otra copita. Échate otra. Sabía de su debilidad. Y aquel militar acabó completamente ebrio la comida con el emperador. Napoleón lo llevó hasta lo más alto del castillo. Lo paró en la orilla, se pararon los dos en la orilla y le dijo, aviéntate. Y el hombre se le queda viendo y le dice, majestad, aviéntate. Te estoy ordenando que te avientes. El otro miraba así. Pues era una altura considerable. Aviéntate. Majestad, si me aviento me mato. ¿Y cuál fue la moraleja? No que borracho no sabes lo que haces. No que borracho no tienes control de tus actos. Ya ves como si sabías lo que hacías cuando estabas matando a aquel hombre. De todos modos, no se aventó, pero lo bajaron y lo fusilaron. Pero es que el hombre dice, no sabía lo que hacía. El hombre justifica su pecado en la ignorancia. Estaba borracho, me engañaron, pues fui débil, como pretexto para hacer lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Tú crees que Dios nos formó? ¿Tú crees que Dios te dio a ti la vida para que andes en el pecado? No. Para que tu cuerpo lo consumas, tu existencia en la hoguera de la maldad y del pecado, violentando la ley de Dios, ofendiendo a Dios con esa vida de maldad. No, Dios no nos creó para eso. Pero tenemos vida y nos sentimos que podemos hacer lo que queramos. Es muy mi vida, no tengo que darle cuenta a nadie, por eso yo vivo, yo me mantengo, yo trabajo. Es muy mi vida, déjenme en paz, que nadie se meta conmigo, incluyendo Dios. Estás muy equivocado. Aquel hombre cometió ese error. Empieza él a emborracharse. Dios a él no lo formó para que fuera esclavo del pecado. Y luego viene en esta interesante alegoría de que así como él no tenía que contaminar su cuerpo con el pecado, así tampoco debía utilizar los utensilios del templo, utensilios santos consagrados al servicio a Dios. Tampoco tenía que utilizarlos para sus cosas viles. Y el hombre piensa, hermanos, que puede hacer de su cuerpo y de su vida lo que quiera, ofendiendo a Dios. No nos damos cuenta, hermanos. La humanidad no puede darse cuenta cómo ofende a Dios. ¿Será ciega acaso? No. ¿Cuánta maldad? Dice la Escritura que la maldad ha ido aumentando, iría aumentando. ¿Y cuánta maldad? A veces uno dice, ya lo he oído todo, pero de repente nos enteramos de cosas viles. Nos enteramos de un hombre, una mujer que por ahí anda haciendo cosas tan sucias y denigrantes aún para su mismo cuerpo. En lo sexual, en lo moral, en lo ético, en todo. Que ya aparentemente ya nada nos asombra. Porque vemos cómo la maldad ha aumentado. Cierto hombre describía en su narración por qué se había acercado a buscar a Dios. Un hombre decía, yo vi a mi hermano. Mi hermano, decía este individuo, era de lo peor. Y dijo una frase que a mí se me quedó muy grabada. No había pecado, decía este narrador, no había pecado que mi hermano no hubiera hecho.
y si no existía el pecado lo inventaba él para describir la vida tan sucia y corrompida de aquel hombre. Y el hombre está siempre pensando en aumentar la maldad de su vida, aumentar sus actos hasta sucios, tan contaminantes, tan contrarios a la voluntad de Dios, que Dios es santo. Aunque lo harán en lo oculto de su recámara, aunque lo harán escondido, ¿creen que Dios no se da cuenta? Sí se da cuenta. Un día Dios le dijo al profeta: ven, te voy a enseñar lo que mi pueblo hace a escondidas. Y lo llevó a una cámara donde había 30 ancianos de los más venerables de Israel, adorando a otros dioses, haciendo cosas viles, haciendo cosas sucias, y eran miembros honorables del pueblo de Israel. Ven, le dijo el Señor al profeta, te voy a enseñar lo que hace mi pueblo. Te voy a enseñar lo que hacen, porque ellos dicen: Jehová no nos ve. Jehová ha abandonado la tierra, no nos mira. ¿A dónde puede el hombre huir de la presencia de Dios? ¿A dónde puede esconderse sin que Dios lo vea cuando estamos cometiendo las cosas viles que Él no quiere que hagamos? ¿Habrá algún lugar donde el hombre pueda esconderse de la presencia de Dios? No, no lo hay. Aquí vemos estas dos acciones. Primero, Dios no lo creó a este Belsasar, para que fuera un borracho. Luego viene el sentido espiritual, lo figurado. No tenía por qué utilizar los vasos santos del templo de Jerusalén para andar emborrachándose con sus mujeres, con sus amantes y sus concubinas. Qué error tan grave comete este hombre. ¿Y cuántas veces el hombre ofende a Dios? ¿Y cree que Dios no se da cuenta? ¿Y cree que Dios no está mirando? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde puedes huir de la presencia de Dios? El hombre podrá esconderse de todo mundo, pero de Dios no te puedes esconder. Porque aún en lo profundo de tu soledad, que dices ahorita voy a hacer esto, ahí está el Señor mirándote. Todavía no sale la palabra de tu labio, la palabra ofensiva, la palabra mala, y el Señor ya la conoce. Tus pensamientos, porque aquí empieza el hombre a maquinar en la cabeza, empieza a maquinar: ahora voy a hacer esta maldad, voy a hacer esto, quiero ver qué se siente. Aquí lo está pensando y el Señor ya lo está mirando, porque Él todo lo sabe. Qué error, qué grande error tiene hoy en día el hombre, que piensa que Dios no se da cuenta cuando estás malgastando tu vida en el pecado. Cuando crees que Dios no se da cuenta de esa conducta que tú tienes contraria a la voluntad de Dios, qué equivocado puedes estar. Aquel hombre empezó a emborracharse. Él, dice aquí el verso 3, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo. Estoy leyendo el verso 3, del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino, y dice aquí: y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. A una falta, otra falta; a un error, otro error. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? La idea que nosotros tenemos es la adoración de las imágenes. Eso es idolatría. En un contexto general, idolatría es todo aquello que adoras y que viene a ocupar el lugar de Dios. Quizá tú no adoras a un ídolo,
No adoras una estampa, no adoras una cruz, no adoras, pero puedes adorar otras cosas. Eso es idolatría. Y hoy el hombre comete tanta idolatría, empezando por el amor desmedido a sí mismo. Se ha convertido en lo que se llama un ególatra, pensando solo en sí, desplazando a Dios a un lado, haciéndolo a un lado y pensando solo en lo que uno quiere. Eso es una especie de idolatría también. Hay grupos que se consideran hasta evangélicos, pero también están cometiendo el pecado de la idolatría, porque están desplazando a Dios para poner otras cosas. Tu trabajo puede ser idolatría, tu negocio puede ser idolatría, tu familia puede ser idolatría, tú mismo puede ser idolatría, tus hijos pueden estar desplazando a Dios del afecto número uno de tu corazón. Tus padres, tu familia. Hay tantas cosas que pueden venir a ocupar el lugar de Dios en el corazón del hombre. La idolatría, que el hombre se pone después de ya borracho, ¿verdad? Se pone a adorar a los dioses de oro y de plata. Yo les he contado en cierta ocasión, hace años atrás, un funcionario de gobierno nos invitó a varios pastores de diferentes corrientes para platicar sobre la situación del estado de Morelos y pues yo fui. Por ahí se levantó uno de la iglesia tradicional y dice, pues hay que promover la unidad familiar, hay que promover pues que los vicios no avancen, ¿verdad? Y pues por ahí dice el dicho que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿verdad? Y se levantó uno que él dijo, yo soy sacerdote católico tradicionalista. O sea, me imagino que es de la corriente que sigue haciendo las misas en latín. Y el que había hablado de proteger a los jóvenes de los vicios era el que tenía a su cargo una iglesia grande aquí en Morelos Norte, Tlaltenango. El sacerdote de ahí dijo, de Tlaltenango dijo, hay que hacer cosas para que los jóvenes no caigan en los vicios. Y entonces se levanta el sacerdote católico tradicionalista y dice, aquí el señor sacerdote de Tlaltenango dice que hay que proteger a los jóvenes de los vicios. ¿Cómo es posible que él habla de eso cuando en la feria de Tlaltenango se convierte Tlaltenango, la iglesia de Tlaltenango, en la cantina más grande de Morelos? Lo cayó. Nunca más volvió a hablar el párroco de Tlaltenango en esa reunión. Ya no volvió a decir nada. Porque le dijeron, ¿cómo tú estás hablando que hay que guardar a los jóvenes de los vicios cuando tu patio de tu iglesia la conviertes en la cantina más grande de Cuernavaca? Narra la historia que un día le preguntaron al presidente Benito Juárez, ¿por qué tú permites que entren los evangélicos, los protestantes? ¿Por qué eres enemigo de la iglesia católica? Él no era cristiano, nunca fue cristiano. Su esposa sí era, si mal no recuerdo, metodista, Margarita Maza de Juárez. Entonces él no solamente hizo o promovió las leyes de reforma que establecieron la separación del Estado y la iglesia, o sea, lo que hoy conocemos como el Estado laico, y el reconocimiento y respeto a las iglesias, que cualquier mexicano puede tener la religión que quiera. Alguien le preguntó al presidente Benito Juárez, ¿por qué tú dejas que entren los protestantes? Y él dijo esto, porque yo prefiero ver a mi pueblo en una religión donde les enseñan a leer, les quitan lo borracho, les enseñan a trabajar. O sea, refiriéndose al evangelio, porque cuando el evangelio agarra a un hombre le quita lo borracho.
lo vuelve trabajador, le quita lo ladrón si es ladrón, le quita el vicio, el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Y Benito Juárez lo vio y dijo: prefiero ver a mi pueblo en una religión donde le enseñan a leer, donde le enseñan a ser un hombre de provecho y leal y honrado y honesto, que verlo en una religión donde le enseñan a gastar su dinero en cirios, en veladoras y a emborracharse en las fiestas patronales. Tenía razón, tenía razón. ¿Por qué será en nuestro entorno nosotros lo vemos esto tan ligado? Los vicios con la idolatría. Está tan ligado. Aquí este hombre primero se emborracha y luego empieza a hacer la idolatría, a adorar a los dioses de oro, de plata. Yo te decía, quizá algunos no alaban, no honran, no se hincan ante una estatua, ante una figura de yeso que está más muerta que el que le pide. Quizá adoran a un hombre, ¿verdad? Hay sectas, ¿verdad? En Guadalajara hay una muy grande que adoran a un hombre y lo ven y lloran y le lloran y le gritan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le gritan: eres el más hermoso de los hombres, a ese Señor. Cuando hace varios años, ¿verdad? En una televisora nacional presentaron jóvenes acusando a ese hombre de ser un violador de niños y de niñas, que porque él decía que él era como el ángel, los ángeles que podían disfrutar a hombres y a mujeres. Y la gente hoy en día, en agosto, no sé, creo que va a Guadalajara y ahí lo adoran, lo idolatran. No tienen figuras, no tienen estatuas de yeso, pero están cayendo en el pecado de la idolatría. Este hombre se olvida del Dios vivo y verdadero en la simpleza de sus vicios, de su vida apartada de Dios. El primer error es pensar que él puede hacer de su vida lo que quiere, que puede emborracharse, que puede disfrutar el pecado, que puede hacer lo que quiera. Segundo error, que puede olvidarse de Dios y que Dios con él no tenga nada. Mientras yo no me entrego, dicen algunos, yo no tengo compromiso. Estás equivocado. El hecho que conozcas de Jesucristo ya te hace responsable por tu propia alma delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabes. En el diluvio, dice la Escritura, fueron salvas 8 personas. 8 personas de millones de personas que existían sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque solo 8 le creyeron a Dios. Ellos fueron salvos por su fe en Dios. Ellos habían hallado la gracia de Dios, fue puesta sobre ellos, hallaron gracia delante de Dios y ellos creyeron esa gracia. Como hoy en día, ¿verdad? La Biblia que nos dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, aleluya. Pero el hombre no quiere la gracia ni a Jesucristo. Aquellos 8 personas en la gracia creyeron, descansaron en la gracia de Dios y creyeron y fueron salvos. Pero dice la Biblia que la fe de esos 8 condenó al mundo. La fe de esos 8 condenó al mundo. ¿Por qué? Porque si 8 creyeron, toda la humanidad podía haber creído. Quien tiene un familiar cristiano y diga: bueno, mi familiar se volvió cristiano porque está loco, allá él y su loca cabeza, pero yo no. Está jugando con su alma, porque la fe de su familiar cristiano lo está condenando a él. Porque si tu familiar se entregó a Cristo y él puede renunciar al pecado y vivir consagrado para Cristo, tú también puedes. Y la fe de ellos te va a condenar a ti que no crees. La fe del que cree condena al que no cree. Nada más por el simple hecho de ver, que es lo que dice aquí. El error de aquel hombre, caer en la idolatría y olvidarse de Dios.
Dice aquí el versículo, bueno, enseguida vamos a ver lo que escribe en la pared. Pero cuando viene Daniel delante del rey, en el verso 22 le dice: tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Porque él era responsable, hermanos, delante de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? No, Señor. Ahí lo dice el final. El final del versículo dice por qué era responsable. Porque lo sabes, porque lo viste, porque lo oíste, porque lo sabes. Si no lo supieras, libre eres. Pero porque lo sabes, eres responsable delante de Dios. Porque lo sabes. Al olvidarse de Dios, aquel hombre cree que puede hacer las cosas que él quiera. Y su tercer error, pensar que no va a recibir consecuencia de sus actos. El hombre dice: yo voy a hacer lo que yo quiera, soy inteligente, me escabullo por acá, me libro por allá. Estás equivocado. Dice la Escritura: al malo lo alcanza su maldad. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Vaya, en la primaria nos enseñan una clase, nos enseñan una verdad acorde a esto. Toda acción genera una reacción, nos dice la física. El hombre cree que puede ocupar y hacer de su cuerpo y de su vida lo que quiera. Cree que puede alejarse de Dios y que nada malo le va a pasar. Que equivocado estás. Porque con tu corazón, dice la Escritura, con ese corazón no arrepentido, lo único que haces es atesorar ira para el día del justo juicio de Dios. Equivocado estás si piensas que puedes hacer lo que quieras, que te puedes burlar de Dios, que te puedes burlar de su palabra y que nada malo te va a pasar. Qué equivocado estás. En el capítulo 5, el versículo 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Estoy leyendo Daniel 5:6 y dice: entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Hasta lo borracho se le quitó del miedo de ver una mano que está escribiendo en la pared, en lo alto. Al malo lo alcanza su maldad. ¿Tú crees que puedes evitar el juicio de Dios? No puedes, no se puede. La única manera que se puede es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y ahí sí. Pero si piensas que puedes hacer lo que quieras, puedes olvidarte de Dios y piensas que no vas a recibir la consecuencia, estás muy equivocado. Estás tan errado como el rey Belsasar en aquella hora. Y cuando te alcance la maldad, cuando te alcance tu maldad, cuando te venga la consecuencia, entonces sí, temblarás como aquel hombre quizá. Temblarás que sus rodillas daban la una con la otra. Sus pensamientos se turbaron, no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Porque entiende que algo, fíjate, él que decía: yo soy el rey. En aquel tiempo el imperio babilónico era el más grande del mundo. Tengo dominio y autoridad sobre toda la tierra. Por encima de mí no hay nadie, decía él. Pero de repente se da cuenta que está equivocado. Que hay alguien, que hay algo que él no gobierna, que hay algo que él no domina, que hay algo que está por encima de él, y es la mano de Dios trayendo juicio sobre él.
Y empezó a gritar. Empezó a gritar que alguien viniera, que los caldeos, los adivinos, los magos, cualquiera, venga e interprétenme lo que dice esa escritura. Inmediatamente su soberbia: yo le voy a vestir de púrpura, le voy a dar esto, le voy a hacer aquello, lo voy a nombrar tercer señor del reino. Luego su soberbia, ¿verdad? Con dinero cree que todo lo puede. Nadie, todos los que llegaban decían que no podían. El verso 8 dice: fueron introducidos todos los sabios, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y más se turba, y más palidece. Y todos sus príncipes, que minutos antes estaban jijiji, jajaja, bien contentos, bien gozosos, bien borrachos, ahora están atribulados. ¿Por qué? Porque el justo juicio de Dios les ha llegado y ellos no tienen modo de enfrentarlo. La reina viene y le dice: no te turbes, porque el verso 11 dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Daniel, a estas alturas, hermanos, a estas alturas del libro de Daniel, Daniel seguía siendo un esclavo o ya era un hombre prominente en aquella nación. Ya era prominente. Y fíjate el testimonio que él está dando para el cristiano hoy en día. Primero la reina madre dice: hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel hombre, por ser prominente, ¿dónde debía de estar en ese momento? Ahí. ¿Dónde debía de estar Daniel? ¿Dónde, hermanos? Si Belsasar organizó una fiesta para sus príncipes y sus gente de alto rango, ¿dónde debería de estar él? Allí. Pero no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque el Dios de Daniel no era el mismo Dios de aquellos. Porque había diferencia entre uno y otro. Porque él era creyente del Dios santo y por lo tanto su vida debía de ser santa. Hoy en día tantos ser cristianitos que creen que pueden ir a donde quieran, al cine, al baile, al antro. Qué equivocados están. Hace unos meses o un año, ¿no? Allá en un área de Estados Unidos, cuando fue la premier de la película de Batman, creo que era, los jóvenes de una iglesia, en lugar de estar en su culto juvenil, se fueron al cine a ver la premier. Y todos conocen las noticias. A media película entró un hombre loco con una pistola, mató quién sabe cuántos muchachos que debían de haber estado en su iglesia buscando cómo consagrarse a Dios y no en un lugar mundano y de perdición. ¿A qué no van al cine ustedes? No vamos al cine. Yo sí voy y soy cristiano, dicen muchos. Nosotros somos de los cristianos que no necesitan el cine para ser felices. Nosotros somos de los cristianos que no necesitamos el cine para vivir la vida cristiana, ¿o sí? No. No somos de los cristianos que necesitan estar en el antro. No somos de los cristianos que necesitan estar en los bailes. Y no somos ni legalistas, ni fariseos, ni espantados. Queremos ser cristianos santos porque en nosotros mora el espíritu de un Dios santo. Bendito sea el Señor. Daniel no estaba en esa reunión. ¿Acaso sabía él lo que iba a pasar en esa reunión? Claro que lo sabía, se los conocía. Sabía que los dioses de ellos no era el Dios de él, que las costumbres de ellos no eran las costumbres de él.
Por eso no estaba allí. Por eso no estaba allí. También la historia habla de un caballero inglés por ahí del siglo XVII, XVIII, se convirtió, era miembro de la realeza y estaba siempre invitado a todas las fiestas de la realeza, era un conde o no sé qué era. Entonces un día se hizo cristiano. A la siguiente fiesta todas las muchachas estaban ahí en el palacio diciendo: oye, que fulanito ya se hizo protestante, que fulanito ya se hizo de los hugonotes, que fulanito ya es de estos. Y de repente lo ven entrar a ese caballero inglés y le corren las muchachas y lo abrazan. Qué bueno que te vemos aquí, porque nos habían dicho que tú ya eras de los protestantes, pero el verte aquí nos dice que no. Y el hombre aquel, el joven aquel, les dice: si mi presencia aquí les dice que yo no soy cristiano, estoy mandando un mensaje equivocado. Sí soy cristiano, mejor me voy entonces. Que un cristiano esté en un lugar donde no debe, está mandando un mensaje equivocado. Y aquel hombre dijo: bueno, si ustedes, porque yo estoy, creen que no soy cristiano, quiere decir que este no es lugar para cristianos, entonces yo me voy. Y se fue. Daniel no estaba allí, porque allí había otro ambiente, había otro ánimo, había otro espíritu, había otra cosa que no iba con su fe, que no iba con su Dios. Y él sobre todo quiso agradar a Dios. No estaba allí. Lo mandan traer. Ay, le dice la abuela, hay en tu reino un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y tu rey y tu padre lo puso como jefe, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas. Esto es Daniel. Tráelo y él te dará la interpretación. Daniel fue traído delante del rey y le dice el rey: yo he oído que en ti mora el espíritu. Estoy en el verso 14. El espíritu de los dioses santos. Si tú puedes interpretar esta escritura, serás, el verso 16, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Daniel le dice: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. ¿Por qué? Porque a Daniel no le interesaba nada de lo de este mundo. Él no quería fama, él no quería ser reconocido, él no quería que dijeran: ay, mira, es el siervo de Dios, como a muchos les gusta la fama. No, a mí no me des nada de eso. A mí no me des nada de eso. Yo no quiero nada de eso. Eso dáselo a otro que le interese, pero a mí no me interesa. Yo no lo quiero. Lo rechaza. Te voy a decir la interpretación, porque esto viene de Dios, del Dios a quien Daniel servía. Y eran 4 palabras. Pero antes de hablarle, le hace ver sus errores. El verso 18 en adelante, Daniel le dice: el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, y engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿De quién le empieza a hablar Daniel a este hombre? Le empieza a hablar de Nabucodonosor.
Dios dio ¿a quién? A tu padre Nabucodonosor gloria, honra, poder, señorío, majestad. Cuando tu padre se ensoberbeció, Dios lo humilló. Y cuando tu padre se humilló, Dios lo restauró. Quizá el otro decía, pero bueno, mi abuelo ya se murió. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo no tengo ninguna responsabilidad por eso. Claro que sí. Claro que sí. Tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Lo que Dios hizo con tu padre te afecta a ti. Por eso cuando esos hijos, que aquí hay varios, familia que no quiere creer, de los hermanos creyentes y salvos por la gracia de Jesucristo, dice, no, yo mejor me espero. Estás jugando con tu alma y la estás poniendo a un paso del infierno. Porque tú has visto que cuando tu padre, tu familiar se humilló, Dios lo salvó. Tú viste cómo cuando tu familiar se entregó a Cristo, Dios lo cambió. Tú has visto cómo en momentos difíciles Dios ha sido bueno con tu familia. Tú eres testigo de estas cosas que Dios hace en medio de tu familia. Tú eres testigo, pero no has querido aceptar al Dios de tus padres, al Dios de tus hijos, al Dios de tus hermanos, al Dios de tu familia. Porque mientras yo no tome mi compromiso, no tengo responsabilidad. Por el hecho de saber, por el hecho de ver, por el hecho de conocer, tienes responsabilidad delante de Dios. Y si te mueres en este momento o por estos momentos, no puedes decir, Señor, yo no sabía. Tantos años calentaste la banca en el templo, tantos años que desde que eras niño tu mamá te llevaba, desde que eras niña tu mamá te llevaba, tu esposa te llevaba, tu esposo te llevaba, tus hijos te llevaban, oíste, conociste, viste. Así que, sí tienes responsabilidad. Pero fueron ellos. Sí, pero tú, como dice el verso 22, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y sus concubinas, bebisteis vino en ellos. Y además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y fíjate qué declaración tan fuerte. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea que le está siendo declarado al hombre por qué le viene lo que le viene. Para que no diga, ay Señor, ¿por qué me castigas de este modo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al malo lo alcanza su maldad, punto. Porque tú no has humillado tu corazón delante de Dios. Porque te has ensoberbecido contra el Dios del cielo. Y porque te has apartado y no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida. No has honrado al Dios de quien son todos tus caminos. Y de esa presencia de ese Dios salió este juicio. Las palabras eran, y lo dice el verso 26 en adelante, esta es la interpretación: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Él pensaba que sería eterno. Él pensaba que iba a gobernar por siempre. Como el hombre dice, yo mañana voy a ir acá y voy a traficar y voy a hacer esto y voy a deleitarme la carne en esto, pensando que tienes toda la eternidad para tu vida de pecado. Contó Dios tu reino y antes de lo que tú te imaginas.
Y cuando tú ni lo esperas, Dios le ha puesto fin. Así que no pienses que tienes toda la vida. 27. Pesado ha sido tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Todos tendremos un día que ser pesados en balanza. Todos tendremos que ser pesados un día en balanza. Si el justo, dice la Escritura, con dificultad se salva, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio para salvación? Un día todos. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un día todos tendremos que dar cuenta a Dios. Y vamos a ser puestos en la balanza. La balanza humana, porque así representan la justicia, ¿verdad? Una mujer vendada, con los ojos vendados y una balanza en la mano y una espada en la otra. Pero de repente llega alguien y con dinero le baja la venda. Esa es la justicia de los hombres. Esa es la justicia de los hombres. Llega alguien con influencias y le abre el ojito a la mujer que debe de estar vendada. No trata, la justicia no trata a todos por igual. Hace meses detuvieron a un hombre, ¿verdad? Malo. No lo esposaron. Los soldados hasta iban agachados así y el otro iba bien soberbio. ¿Por qué será? Cuando agarran a un ladroncito, ¿verdad? Lo primero que hacen, lo golpean y lo esposan. ¿Será porque aquel hombre tiene millones de dólares? Y hasta los soldados iban así. Vaya, parecían mejor los soldados esposados que el hombre. Y el hombre iba caminando así como si nada. Ahora detuvieron a uno ayer, creo, ¿eh? Ese lo detuvo la marina, no el ejército, y a ese sí lo esposaron. La justicia, mira, con dinero le bajas para que vea, este es mi cuate, este me dio. Pero la justicia de Dios, valga la redundancia, es justo, es justa. Jehová reina, por eso dice el salmista, regocíjese la tierra, porque Jehová un día juzgará al mundo con justicia y con verdad. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó y dando testimonio a todos al haberle levantado de entre los muertos. Un día el que hoy te quiere salvar y que tú desprecias y rechazas, el día de mañana va a ser tu juez. Pesado vas a ser puesto. Vas a ser puesto en la balanza para ser pesado. ¿Y cómo saldrás? Falto. Te va a faltar. Por eso el mensaje es: entrégate a Cristo hoy. El verso 28 ya es algo personal a él. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El verso 30 dice: y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Aquella misma noche él falleció. No se imaginaba, minutos antes contento, borracho, ebrio, placeres, carne, pecado. Esa noche murió. Quien piense que puede evitar el juicio de Dios está equivocado. El hecho de ver te hace responsable. El hecho de saber, el hecho de conocer. No vale que la gente diga: no, yo respeto, yo no me meto allí para no tener compromiso. Ya lo tienes. Ya lo tienes. ¿Por qué? Porque has visto, porque has oído. Inexcusable eres, dice la Escritura. No tienes excusa. Señor, pero es que yo por eso nunca me comprometí.
Todavía de que lo haces, lo dices. Bien dice la Biblia que el hombre necio no se conforma con serlo, sino lo anda pregonando. Todavía de que dices, yo endurecí todavía de que endureces tu corazón para Dios, ¿lo dices? ¿No te da vergüenza? ¿No te quebranta tu corazón? No, yo no quiero nada con Dios. Todavía de que ya decidiste eso en tu corazón, ¿lo andas diciendo? El Dios en cuya mano está tu vida, no lo honras y no lo buscas y no vienes a Él. No, yo no quiero nada. Ahí está. Al malo lo alcanzará su propia maldad. O sea que sí sabes. Sí sabes. Belsasar sabía. Y le dice, y tú, sabiendo todo esto, ¿no has humillado tu corazón? ¿Te ensoberbeciste contra el Dios del cielo? Y al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. ¿Qué quieres? ¿Que pase el tiempo? Que podríamos pensar mucho tiempo cuando nadie está seguro del tiempo. Por eso la Biblia dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y la Biblia dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Es tiempo de honrar al Dios en cuya mano está tu vida. Es tiempo de buscar al Dios de quien son todos tus caminos. Es tiempo de buscar a Dios en cuya mano está tu vida. Es tiempo de buscar a Dios que te ha dado la existencia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Para qué provocar la ira de Dios? Hoy es el día de salvación.